Hola a toda la comunidad de ESGONRO, aquí el Geometry Edge sacando aquí este segundo podcasting. Eh, este podcasting va a ser un poco diferente al que tenía planeado, ya que originalmente solo iban a hacer entrevistas y ese tipo de cosas, pero debido a ciertos problemas no va a haber entrevistados esta vez. En este caso voy a hablar un poco de mí y responder algunas dudas que hay sobre el canal. Empezando por el canal, muchos me han preguntado que para qué va a servir, que qué voy a hacer con él. Realmente este canal fue hecho más que nada para unir a la comunidad de ESGONRO, pero también creo que lo voy a usar para platicar de vez en cuando de Ragnarok Online en general o de los emuladores, ya sea el Athena, Ratena o los que lleguen a salir. Ahora bien, algunos me han preguntado un poco sobre quién soy porque casi no tengo actividad en foros como DivineRO o Rune o cosas así. Así que bien, yo empecé jugando Ragnarok hace ya bastantes años. Recuerdo bien mi primer servidor y cómo lo conocí. Conocí el RO gracias a un foro llamado Livestream RO. No, ni siquiera tenía RO. Era un foro de anime y manga, aunque claro, habrá un poco de Ragnarok. Gracias a eso bajé mi primer servidor. Este servidor se llamaba SPRO. Era algo así como una abreviación de Spanish RO. En ese tiempo creo que ni siquiera existían los second jobs o algo así. El juego era muy nuevo en ese tiempo. De hecho, casi todo estaba en coreano, hasta donde recuerdo. Y la primera experiencia que tuve en ese juego fue que era un TF. No sabía absolutamente nada del juego. Aunque gracias a amigos pude avanzar bastante. Y lo que más recuerdo de ese servidor fue cuando un amigo que quizás algunos conozcan como Riban o Aeon. De hecho, fuera de eso no recuerdo casi nada de mi primer servidor porque en ese tiempo las conexiones eran extremadamente lentas de 128K y el lag era prácticamente insoportable o yo diría injugable, así que en lo que se refiere a mi primera experiencia de RO fue bastante mala, la verdad. Ya luego de eso las cosas mejoraron y mi segundo servidor fue uno igual recomendado por mis amigos, que fue Daro, o también conocido como Dragón Anaedra. Ya en este servidor recuerdo que me hice de nuevo un TF y más adelante me hice un asesino. Desgraciadamente en ese tiempo seguía siendo un completo novato y seguía haciendo mis personajes de builds muy extraños. Por ejemplo, tenía mi primer asesino, tenía 99 de agilidad, 1 de beat y todo lo demás a Strange. De hecho, me sorprendió cuando supe que el máximo de estatus era 99. Así de, ay, no jodas, el máximo es 99. Y sí, mi primer asesino fue una basura. Y eso que era un raid de por 4. Y prácticamente tuve que hacer otro personaje. En ese servidor recuerdo muy bien a los gemes. El administrador general era un tal Spoonie, que de hecho cuando cerró su servidor estuve intentando convencerlo de que me dé la base de datos o no sé, nos vemos a algún lado con él. Después no hay mucho que contar. Solo lo único que recuerdo del servidor fueron las BOE, los amigos. Ahí conocí, si no me equivoco, a la Kuma, a otros como el Marco. Hay otros que no me acuerdo en ese momento. La mayoría los conocí en el siguiente servidor. Después del Daro, mi segundo servidor fue uno llamado Saltitos RO. Igual me hice un... No, en ese entonces me hice un Pries pero de batalla, porque o sea, había visto videos, builds, y quise intentar uno y la verdad me estaba funcionando bastante bien. Luego de eso no sé qué peleas tuve con la administración y me fui del servidor y me fui a mi tercer servidor, que sería el ZRO. Lo que más recuerdo de ese servidor sería más bien las reuniones afuera de Orduño, porque prácticamente todos querían ir a Orduño, no había más lugares de leveleo. Y después de eso, podría decirte que estoy vagando entre servidor. Incluso llegué a conocer el primer Shadow RO con su actual administrador de Galat.
Y aunque suene raro, en ese tiempo él y yo seguíamos siendo muy noobs, ni siquiera sabíamos cómo configurar los RAID. De hecho, cuando le pedí ser GM y todo eso, me dio la administración de GM, mientras que le ayudara a configurar el emulador, que era en ese caso los RAIDs. No sabíamos cómo configurar los RAIDs. El Athena en ese entonces era algo complicado de usar, y de hecho había varios posts en el foro de Athena. Pero todo como modificar RAIDs, cómo configurar esto o lo otro, porque todo se configuraba en un único archivo. Ahora todo es mucho más simple. Así que bueno, aunque eso sí, me fue muy mal como GM en Shadow, porque yo hacía muchos eventos y no avisaba a mi compañero y al final fui sacado y todo eso. Al final no resultó tan bien. Él siguió con su servidor y ahora es lo que es ahora, un buen servidor. Lo recomiendo bien. Sí, porque él tiene sus cosas ahí personificadas y son cosas que él le ha dedicado su tiempo y dedicación. Es buena persona, la verdad. Bueno, y ahora, ¿cuándo fui yo realmente entré como administrador general de un servidor? Fue cuando visité un servidor llamado Ragnamex.com, que era supuestamente iba a ser un servidor serio de Ragnarok Online, con jefes muy responsables, todo así, la plantilla que todo era de pago, un montón de cosas así que presumían los GMs. Pero entonces, si aún no me bajaba el cliente, porque la verdad el cliente nunca logré bajarlo, siempre se caía el FTP para bajar el juego y todo eso. Pero veía ahí las quejas de que en menos de 2 semanas hicieron TRC del servidor, que subían los rates o cambiaban X cosa, o que hubo corrupción o cambio de gemes. O sea, imagínense el peor servidor de Ragnarok Online en la actualidad, multipliquen eso por 10. Ese sería el primer caso del Ragnamex.com. Porque la verdad eso de TRC en menos de 2 semanas, como que no. Al menos no se vería muy bien en la actualidad. Así que leyendo las quejas y demás comentarios en el foro de este servidor, pues dije, si estos pueden tener un servidor, yo podría tener uno. Entonces dije, tengo un poco de experiencia y quiero poder hacerlo. Así que en ese caso me junté con unos amigos y juntamos la cantidad de $200 para pagar un dedicado. En ese tiempo tener un servidor de Ragnarok no era tan barato como ahora de compras un host de $10 y ya te dan emulador y todo. No, aquí era comprarse un dedicado de varios cientos de dólares. Había algunos que quizá hacían tratos o eran compartidos, pero en mi caso yo tuve que usar un dedicado entero para lo que es el Ragnarok. Y bueno, así nació mi primer servidor llamado Ragnamex.net, o sea, para competir directamente contra el .com. De hecho, los .com decían nosotros que tenemos una copia barata y todo eso. Pero en menos de una semana ya habíamos llegado a los 50 usuarios y creo que llegamos hasta los 120 o algo así. Sí, algo así pasó. Y nuevamente reuní a la Kuma, a León y conocí a otros, por ejemplo, recuerdo bien a Gizmo, un Sage. También recuerdo a Jessica, una Hunter con su amigo un tal Pelor. Y claro, a otros que aún tengo contacto, un tal Lotgem, un Alphonse que ahora es ShinMX. Y claro, a Dark Wizard, a un tal Ángel, un crucero que me sacó varios quicios. Y una cosa mala que recuerdo del servidor fue la primera semana. Como dije, me uní con unos amigos y ellos me ayudaron a juntar los primeros $200 para abrirlo. Pero ¿qué pasó? Descubrí a mis amigos que supuestamente íbamos a ser gemes no corruptos y todo eso. Ellos estaban mandando equipo y a pesar de que me dieron el dinero y todo eso, pues no se los permití. Y esa fue quizás la primera. Aunque claro, siempre hubo problemas en el caso de las actualizaciones, porque en ese tiempo yo no sabía usar el SVN y hacía todas las actualizaciones de prácticamente manual. Tenía que reemplazar la base de datos, usar ciertos programas que ya son muy diferentes a los de ahora. Usar unos comandos eran bastante tediosos, no conocía todos los comandos de consola. Y aún así el servidor duró, bueno, yo creo que duró unos 6 meses o más, algo así. Pero aún así hubo ciertos problemas porque de hecho yo sí jugaba como jugador, tenía ahí un caballero. Sí, estaba yo en una guild llamada Nemeles.
y peleamos constantemente contra una guild llamada Dark Souls o Soul Sacrifice. Después de eso salieron los Wind Wakers. O sea, sí, conocí mucha gente en mi primer servidor siendo yo GM. Pero al final las peleas, por ejemplo, había casos con los bots el error que le dio muerte al servidor fue un error por parte del emulador de Athena, que hizo que todos los jugadores tengan cartas muy poderosas en poco tiempo. O por ejemplo que los monstruos no se movían, o los guardianes no atacaban, o salían el doble o el triple de guardianes en los castillos. O sea, eran bugs en general del emulador, y yo en ese tiempo no sabía hacer nada. De hecho, casi no sabía modificar NPCs, mucho menos modificar el código fuente del juego. Pero aún así llegamos a la enorme cantidad de 200 jugadores según recuerdo. Pero al final no se pudo nada porque con ese bug la única solución era hacer un rock ball de 2 semanas. Y eso no les gustó mucho, y al final ya se acercaba el mes de pago y no estaba recibiendo las donaciones. Y de hecho en ese tiempo no recuerdo si ya existía o no el PayPal. Todas las donaciones tenían que ser de jugadores hechas a través de México. Hubo algunos que sí me donaron y aún así se los agradezco mucho. Pero lamentablemente no se pudo seguir con el proyecto de Rangames.net y le tuve que dar muerte al servidor. Y esa sería la primera historia de mi primer servidor de Ragnarok. Pero claro, obviamente tuvo más adelante.